Buenos días y feliz sábado para todos. Estamos teniendo un sábado maravilloso. No sé ustedes, pero la música sacra nos eleva hasta el trono de la gracia. Hay poder en la música sagrada. Y un poder enternece los corazones. Esta iglesia se ve llena acá. Y alabado el nombre de Dios por ello. Está llena. Por ahí en las redes sociales también habrá mucha gente que nos está siguiendo, hermanos y amigos. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Lo que hay más aquí en esta hora son ángeles celestiales. ¿Sabían ustedes? Se nos ha dicho que ángeles se regocijan cuando oyen la alabanza que se levanta al Señor. Porque ellos lo hacen. Día y noche alaban al Padre Celestial. Así que, wow, yo creo que no fue casualidad que tuvimos estos jóvenes. Yo me rindo a ti. Ese himno sacro, ¿no? Que me conmueve, me lleva hasta el trono. Todo rindo a ti. 264 creo que es en el Linario Adventista. 277 por ahí. Himno maravilloso. Después el piano. Después nuestra hermana acá. ¿Saben una cosa, hermanos? Satanás también conoce el poder de la música. Y por eso ha querido pervertir. Hago esta aclaración porque tristemente vemos que en las iglesias también se ha introducido músicas ruidosas. Se combina lo mundano con lo sagrado y eso es blasfemia delante del Señor. Yo alabo a Dios porque estos hermanos, otra vez, no nos pusimos de acuerdo, pero ellos han traído música sacra hoy. Alabado el nombre de Dios, que ese talento sigan poniéndolo a los pies de Jesús. Una de las clases que se tomaba allá en el colegio era oratoria sagrada. Y ahí se aconseja que el predicador nunca se presenta ante el pueblo sin antes tener alabanza sagrada, un cántico sagrado. Así que qué hermoso es eso, ¿no? En esta mañana yo quiero, hermanos, continuar la parte segunda del tema que introduje aquí la semana pasada. No lo voy a preguntar para no ponerlo en aprieto. Pero si ustedes recordarán, el punto central de lo que yo quise dejar con ustedes en esa meditación fue que, y cogí la historia de Mateo 14, ¿ustedes se acuerdan? Cuando hablábamos de la cuarta vigilia de la noche, que era la última, es verdad, la última, podemos decir también la última vigilia, claro. Y la razón por la cual titulé esa presentación, y hoy es la segunda parte para aquellos que están en los controles allá de los sonidos y de las grabaciones, la cuarta vigilia, en la cuarta vigilia o en la última vigilia de la noche, vimos en la historia de Mateo 14 que fue cuando había más desesperación de los discípulos, porque ustedes recordarán, estaban a punto de perecer. Ellos no sabían que Jesús estaba aún en medio de la tormenta. Jesús todavía seguía velando por ellos. Y una de las lecciones
que yo quise dejar con ustedes y conmigo también, fue que nosotros, se nos ha dejado esa historia, esa historia allí para que nosotros podamos cobrar ánimo, no llegar a la desesperación cuando tal parece que no hay salida de escape en una situación en nuestras vidas. Tanto los jóvenes como los adultos pasamos a veces por crisis, tipo tormentas que nos llegan en nuestras vidas. Y el enemigo es tan astuto que a veces nos lleva a una desesperación tal que perdemos de vista a Jesús. Y por eso hay jóvenes y adultos también que se descarrían, se van tras las drogas, los vicios, los placeres. El enemigo quiere ahogarnos con las cosas de esta tierra. Yo creo, hermanos, que estamos quizás viviendo en esta última etapa en la cual el mundo está siendo dividido en dos grandes partes. En este momento. Y hermanos, se habla mucho, especialmente en estos días, se ha estado hablando, y desde aquí que se está transmitiendo este programa desde los Estados Unidos, esta presentación, este servicio, este culto a Dios. Se ha estado hablando mucha nación aquí que este país está dividido. Y es verdad, hay mucha división. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Mientras más crisis o mientras más se introduce, sigue esta crisis, es cuanto más nosotros como pretendemos o queremos ser pueblo de Dios, debemos buscar más del Señor. No hay duda en mi mente que quizás se está moviendo, hermanos, uno de los últimos, una de las últimas administraciones que vamos a ver en este país. Ustedes han escuchado la noticia igual que este servidor. Una de las primeras cosas que hizo el presidente electo, y esto otra vez, mantengámonos alejados de política. Solamente quiero traer aquí lo que es la profecía. Porque como decíamos aquí el miércoles, yo felicitaba a esta iglesia y quiero hacerlo públicamente más hoy día. Quiero felicitarlos a todos ustedes porque nos hemos mantenido alejados de la política. No queremos ser de esos púlpitos modernos que han querido mezclar el asunto de la política con el asunto, con la palabra sagrada. Así que mi intención, cuando voy a mencionar esto del presidente electo, no nos debiera llamar la atención a nosotros de que él uno de los contactos que según se está hablando más importante que ha hecho fue el contacto con el señor Francisco, que le llaman el Santo Padre. Es el segundo presidente de esta nación católico romano. Y por si acaso ustedes no conocen, no tenían conocimiento de esto, cuando usted es un practicante, y esto por favor que no lo vayan a entender también como una ofensa a mis amigos, a la gente buena, hijos que Dios tiene todavía ahí en ese sistema. Si aquí hay alguna visita, tampoco se sienta ofendido con esto que voy a decir. Pero en la teología católica romana se te enseña que los principios, las enseñanzas que usted dice tener van por encima de cualquier
otro principio en esta tierra. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Cuando Francisco y el presidente electo Biden han dicho que se van a unir a llevar planes juntos, en la idea de Francisco, quizás no, porque yo no quiero juzgar los corazones, no debemos juzgar los corazones de nadie. Pero una cosa sí se nos ha aclarado en la palabra, en la Biblia. Tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía, Dios nos ha declarado, hermanos, que el sistema papal, sea Francisco, sea Pedro, sea Juan que esté allí, va a ir haciendo que esta nación y el mundo entero, dicho sea de paso, vaya socavando. Especialmente el conflicto de los siglos, habla de cómo ese sistema odia. Escuchen esto, así lo dice la Señora del Señor. Se lo puedo buscar más luego. Odia el sistema constitucional de este país. ¿Por qué? Porque este país se ha levantado, Dios lo levantó para mantener la separación entre iglesia y Estado. Eso es profecía. Así que la mente, por lo que habla la palabra de Dios, podemos saber entonces qué es lo que está en la mente y en los propósitos de Francisco. ¿Entendemos esto, hermanos, en el momento que estamos viviendo? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como estudiantes de la Biblia? Como hombres y mujeres, jóvenes y niños que decimos que estamos preparándonos para el reino de Cristo. Primeramente, mantenernos entonces alejados de lo que es de este mundo. Estar consciente que vienen tiempos peligrosos, o que tenemos ya tiempos peligrosos encima de nosotros. Pero en vez de concentrarnos en los tiempos peligrosos, ¿por qué no poner nuestra confianza en Jesús? ¿Qué es lo que tiene Jesús para nosotros? Aunque veamos que el mundo va a la deriva, en la última vigilia de la noche. Me estoy refiriendo otra vez, déjeme leerle Mateo 14, 24, que fue o 25, 24 y 25. Con eso yo empecé este tema la semana pasada, y hoy la segunda parte, y de seguro que en el futuro cercano vamos a oír una tercera parte de este tema, porque el tiempo aquí nos traiciona siempre. Y porque hay varios eventos en la Biblia a través del pueblo de Dios que vez tras vez el Señor nos ha querido mostrarnos cómo va a terminar todo esto y cómo podemos escapar de la destrucción venidera. Los políticos pueden darnos mucha esperanza. Los religiosos pueden decir no. Hay religiosos que se concentran en predicar de lo que se llama hoy día el evangelio de prosperidad. Todo estará bien. Cogen esta historia, una historia como esta, mi hermana Silvania, ustedes que me escuchan, y dicen, usted ve, no importa que aunque venga la barca, estaba a punto de derribarse, pero sí, y puede ser una crisis que venga, pero ¿sabe una cosa? El Señor va a venir, y ahora en vez de andar en un carro, qué sé yo, del 2010, pronto Dios te va a dar un carro de 2020. No, hermano, eso no es. El contexto siempre, hermano, desde el Génesis, el Apocalipsis, el contexto bíblico ha sido Dios de nuevo tratando de llevar de nuevo a la humanidad a restaurar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? Con el pecado. Fue esa relación íntima,
la imagen de Dios en el hombre. Así que el Señor, una forma desesperada, ilustrándolo de diferentes formas, está tratando de mostrarnos nosotros, hermanos, cómo es que se va a cumplir ese propósito divino, sagrado, en la vida de cada hijo e hija de Él, que es ver de nuevo esa imagen hecha en el hombre. Colosenses capítulo 3. No tenemos ni que leerlo, podemos parafrasearlo. El apóstol Pablo allá nos dice, si es de verdad que estamos caminando en Jesús, si queremos caminar en Jesús, si aun cuando vemos la tormenta queremos estar agarrados a Jesús, buscar las cosas de arriba, no la de abajo. Pero el enemigo quiere que nosotros nos concentremos en las tragedias, en las vicisitudes, en los problemas, en la crisis. Ha habido un montón, hay unos, dicen los estadistas, hay estudios que aquí en este país, nada más en Norteamérica, hay unos 100,000 personas que sufren de depresión. Hermanos. Y muchos de esos personas que están en depresión es porque se han olvidado, hermanos, con excepción de algunos casos médicos, que no quiero entrar en eso ahorita. Pero la mayoría de los casos es porque se ha perdido, hermanos, se ha perdido la fuente. Nos hemos desconectado de la fuente del poder que es Jesús en nuestras vidas. Estamos viendo esta cuarta vigilia. ¿Sabe una cosa? Me llamó la atención. Esta iglesia, la iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas, el séptimo día, hemos estado estudiando este trimestre. Esta mañana yo dije, ojalá que por poco tocaron algunos puntos, porque en la historia de Jacob, casualmente en esta semana, fíjense cómo trabaja Jesús, Dios. En esta semana estuvimos estudiando esa parte de Jacob, cuando tuvo un encuentro con Dios. ¿Se dieron cuenta ustedes? Pregunta retórica, ¿verdad? Gypsy, como usted decía en la escuela sabática. Porque no puedo, por las grabaciones y también quiero que quede bien claro esto que voy a tratar aquí con ustedes. En el capítulo 32 de Génesis, va a ser rapidito porque ya lo estudiamos. Capítulo 32 de Génesis, no sé si ustedes se dieron cuenta. Capítulo 32, versículo 22 en adelante. ¿A qué hora dice allí tu Biblia, la Biblia? Jacob cuando iba a luchar con el ángel. Esa historia, aunque noten bien, hermanos, qué interesante. Y otra vez, cuando leamos la Biblia, hermanos, tenemos que primeramente, por eso se aconseja que debemos orar cuando abrimos la Santa Biblia. Por eso oramos hoy, aquí. Y oramos más de una vez, suplicando la presencia de Dios. Cuando un anciano que estaba haciendo hoy la bienvenida, lo primero que dijo, vamos a mantener la reverencia a nuestro Dios. Porque está la presencia de Dios, hermanos. Note bien, dice allí, hablando de Jacob, y se levantó aquella que, ¿a qué hora se levantó, Mirtica? Dice, se levantó aquella noche y tomó Sodoma. Jacob se va de noche, pero algo en la historia de Jacob, en esa huida de noche, algo interesante leemos en la Biblia, que hay lecciones para nosotros allí. Dice el 24, así se quedó Jacob solo y luchó con un varón. ¿Hasta qué hora estuvo ese Jacob luchando con aquel varón? Dice que hasta que rayaba el alba. Cuando esa frase, rayaba el alba, quiere decir que era ya al casi salir el sol. Otra vez,
fue a la cuarta vigilia del día, de la noche. Porque el día lo dividían en cuarta vigilia en los días ya del Imperio Romano. 6 a 9, la primera. 9 a 12 de la noche, la segunda. 12 a 3 de la mañana, la tercera. Y la cuarta era de 3 hasta que salía el sol. Ahora, qué interesante, en esta historia de Jacob que hemos estado estudiando, encontramos en miniatura lo que el pueblo de Dios va a experimentar. Por eso se nos ha dicho, a veces lo repetimos, estudiamos, decimos, oh, Jacob era un símbolo de lo que va a pasar del pueblo de Dios. Y es cierto, hermanos. En cierto sentido, en esta experiencia de Jacob, vemos la experiencia que la iglesia de Dios va a tener que pasar en estos últimos días. Pero noten bien, hermanos, otra vez. Y se va a repetir. Se va a repetir la palabra de Dios. Esta experiencia que tuvo Jacob, símbolo del pueblo de Dios. Note bien en el versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Jacob, como estudiábamos en la escuela sabática, tuvo que orar, tuvo que meditar en su condición, hermano, porque todavía tenía en su memoria los pecados pasados. Y escuchamos en la escuela sabática que eso es precisamente lo que el enemigo quiere hacer con muchos de nosotros. Llevarnos hasta la desesperación. A veces nos sentimos agobiados. Quizás hay algún hábito, hay algún vicio que no podemos vencer todavía. Hay algún defecto de nuestro carácter como lo tuvo Jacob, que nos oprime, nos subyuga. Hermanos, aquí vemos un ejemplo. Otra vez, esto nos ha dejado el Señor aquí en su palabra en miniatura para que nosotros podamos aprender lecciones espirituales. Cuando nos sintamos que ya no podamos más. Cuando aún en la noche oscura de nuestra vida, porque no solamente físicamente en el asunto literal fue de noche, pero Jacob estaba viviendo espiritualmente una noche oscura en su vida. Y este punto lo resaltamos en la escuela sabática. Él sabía quién venía contra de él. Su propio hermano venía resuelto a matar, a destruirlo, a hacerle daño. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Quiénes van a ser nuestros propios enemigos? Los enemigos peores enemigos. Palabra de Jesús, no mía. Jesús nos advirtió, mis amados, queridos, y ustedes que nos escuchan, que nuestros peores enemigos van a ser de nuestras propias casas. Y hermanos, eso podemos entender las casas espirituales como cristianos. Entonces podemos esperar que el mundo llamado cristiano, que son supuestamente los de nuestra propia casa, van a ser nuestros peores enemigos. Eso no lo dije yo. Volvemos, den su mano ahí, vayamos a Juan. Muchos conocen, estamos familiarizados con el San Juan 3:16, pero no es 3:16, es 16, 1 a 3, que yo quiero que ustedes mediten conmigo. Ahorita. San Juan, ¿qué dije yo? 16. No, mira lo que dijo Jesús.
Otra vez, la historia de Jacob se nos ha dejado allí a nosotros como una ilustración, hermanos, del pueblo de Dios, especialmente en estos últimos días. Note cómo dice aquí la palabra de Dios, San Juan 16, 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, o sea, de las iglesias. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde, ¿qué cosa? Servicio a Dios. Vamos a leer el versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas yo os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, hermanos, note bien cómo dijo Jesús, para que cuando llegue la hora os acordáis de que yo los había dicho. Oh, hermanos, en Jacob, Jesús ya nos estaba mostrando en la palabra, en la historia de Jacob, cómo iba a terminar el futuro del verdadero pueblo de Dios en los últimos días. Y esto no es nada nuevo. Usted coge la historia, hermanos, y usted va a ver que se ha derramado más sangre. Esto que voy a decir es bien serio. Se ha derramado más sangre a través, por supuestamente defender una religión en el sentido religioso. Eso ha hecho que muchos se han tornado al ateísmo, que por cualquier otra razón. Solamente en la Edad Media, hermanos, durante esos 1260 años en que el papado hizo y deshizo como quiso en la Edad Media, usando el poder secular, entre unos 50 a 100 millones de personas fueron descuartizados, decapitados, enterrados vivos, quemados. Pero, ¿qué decía la iglesia? Estamos haciendo ¿qué cosa? El servicio a Dios. Entonces, hermanos, sabemos que viene una crisis para el pueblo de Dios. Lo que le aconsejo a ustedes, y yo he recibido un montón de mensajes ahí por el internet de hermanos que están escandalizados, dicen: pastor, mire que ya este puede ser el último presidente ahora, el presidente electo, porque mira, se está uniendo con el papado. Hermanos, déjame decirte algo. Y si será el último presidente, no te alegra saber. No te da alegría saber entonces que nuestra redención está a la puerta, mi hermana Lilian, mi hermano Cristóbal. No da eso, Eric. No sería eso lo bastante para yo decir: oh, como Jacob, voy a tratar de tener ese encuentro con mi Dios. Porque sé que aunque vienen días difíciles, aunque familiares, aunque amigos, aunque el mundo entero, porque dice la Biblia que se va a unir el poder otra vez, mi hermano Samuel, se va a unir el poder político con el papado, secular con el papado. Se va a unir. Dice que se va a levantar una persecución con aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo, mis amados, dice la Biblia en Apocalipsis 19:10, es donde está el espíritu de la profecía. Anoche lo hablábamos aquí un poquito de eso. Tengamos cuidado, hermanos. Se está levantando un odio contra el espíritu de profecía. La iglesia remanente es una iglesia, como se ha descrito en la Biblia, que no solamente va por la gracia de Cristo a levantar en alto los mandamientos de Dios, pero van a tener ¿qué cosa? Espíritu de profecía. No van a andar como una iglesia desorientada.
Jacob sabía dónde iba. Él sabía que iba de vuelta a su tierra. Lo que él no sabía era qué él iba a pasar cuando se enfrentara con Esaú. Pero Dios, en la lección, hermanos, Dios tan misericordioso le muestra a Jacob en diferentes veces, diferentes formas, que él estaría con él, que Dios estaría con él, lo protegería. Es que hay algo interesante, hermanos. Volviendo a Génesis, capítulo 32. Versículo 26. Porque recuerden, esta es la segunda parte de la cuarta, la última vigilia. ¿Cuándo era la cuarta vigilia, la última del día? Entre 3 hasta salida del sol. ¿Estará el Señor mostrándonos algo a nosotros, hermanos? Note bien cómo dice ahí el versículo 26. Digo, y dijo, déjame porque raya el alba. Recuerden, era el mensajero. El Espíritu de profecía nos aclara que era el Jesús mismo que estaba allí con Jacob. Jacob estaba pensando, estaba perturbado, estaba angustiado porque su hermano venía a destruirlo y no sabía que Jesús estaba allí con él. Elizabeth, cuando pasábamos por esas angustias, si hemos confesado nuestros pecados, si por la gracia de Cristo de verdad queremos tener la bendición del Padre, porque se habló eso mucho en la clase, es cierto, tenía la promesa de Abraham, pero déjame hacerte una pregunta. El que Jacob tuviese la promesa, quiere decir eso, que Dios actuaría de una forma arbitraria con él. Si Jacob no se hubiese arrepentido y no hubiera tenido ese encuentro con Jesús, ¿hubiese tenido la protección de Jesús? No, hermanos, no. Entonces, una de las lecciones que podemos, hermanos, de aprender, de meditar esta hora es, hermanos, nuestro secreto, nuestra preocupación es, ¿estoy yo caminando con Jesús? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué me falta todavía? ¿Será algo en mi carácter? ¿Será algo en mi vida que todavía impide yo tener ese encuentro contigo? 20 años antes, Dios le había mostrado a Jacob en forma de una escalera que venía desde el cielo, tocaba hasta la tierra, dándonos a entender, hermanos, que el cielo todavía había un puente, hay un puente en esa escalera, y ese puente era Jesús, que tocaba hasta la tierra, mostrándonos, hermanos, que no hay nadie aquí en esta tierra, no debe haber nadie ni nada que nos impida tener esa conexión con el cielo. Sí, nos estamos acercando al fin. Estamos viendo, hermano, podemos ver. Va a venir más violencia, más desastres naturales. Aquí la hermana decía anoche, o esta mañana, mencionábamos cómo hay tantas inundaciones y desastres. Tristemente, mis amados, todavía no hemos visto nada. Nada. Epidemias, virus. No hemos visto nada. Eso no fue lo que dijo Jesús, que iban a haber señales. Pero mientras todo esto acontezca, el Señor nos llama a tener ese encuentro como tuvo Jacob con Jesús. Dice allí, hermanos, dice, y entonces Jesús dice, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Alabado el nombre de Dios, hermanos. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Dime, Señor, yo no quiero aflojarte, Señor, hasta que tú no me digas, no me indiques, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas.
Jacob podía haber sido un presuntuoso y decir, bueno, a mí me dijeron que ya yo tengo la promesa, así que no importa lo que yo haga o deje de hacer. Dios, mira, de hecho ya Dios me mostró 2 ejércitos, uno adelante y uno atrás de ángeles. Pero Jacob no fue un presuntuoso. Jacob se humilló delante, luchó, dice allí, procuró hasta lo sumo. Note bien cómo dice el versículo 27, el capítulo 32 de Génesis. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Acaso Jesús no sabía cuál era el nombre de él? Claro que sí, pero Jesús quería, hermanos, aquí hay algo interesante. Wow, que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude a sacar las lecciones que hay aquí para nosotros. Cuando Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Él quería poner en Jacob la inquietud de que él reconociese su condición. Jesús quería que Jacob le permitiera él mismo ver el por qué andaba en esa angustia. Tenía que experimentar un cambio en Jacob todavía. ¿Cuál es tu nombre? Cuando él dijo Jacob, lo que Jacob le dijo, ¿quién soy yo? Un mentiroso. ¿Quién soy yo? Un engañador. ¿Quién soy yo? Un hombre que quiso, le mentí a mi papá, a todo el mundo. Pero Jesús, que conocía el corazón de Jacob, Jesús que conocía. ¿No te vi? ¿Y cuándo se lo dijo? Dice el 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. En otras palabras, ya tú no vas a ser más mentiroso, Jacob. Yo he visto tu corazón, yo he visto que tú quieres cambiar, tú quieres ser transformado, Jacob. Completamente te voy a transformar. Como dice allá 2 Corintios 5:17. La experiencia, vamos a leerlo, y volvamos para atrás, rapidito. Note bien, hermanos, como dice aquí, creo que 2 Corintios, sí, 5:17 dije. Vamos a ver, 2 Corintios, sí, 2 Corintios 5:17. Capaz que Benjamín ya lo dijo de memoria por ahí. Note bien como dice allí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas, ¿qué cosas? Pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Jacob, tú eres un mentiroso. Era un mentiroso. Tú eras un engañador. Tú eras esto. Tú eras lo que otro. Puede ser, no sé lo que Jesús te dirá de ti. O de mí. Pero Jesús dice ahora, eso era lo que tú eras. Satanás es un maestro, un astuto en recordarnos lo que fuimos. Pero él no quiere. Nosotros tenemos que decirle a Satanás lo que en Cristo podemos llegar a ser, hermanos. Es cierto que hemos sido deformados, nacemos con características, con carácter, a veces un carácter que no es de cristiano. Es cierto que nacemos con los apetitos pervertidos. Es cierto que venimos muchas veces. Yo he oído, no importa de qué país venimos, y aquí hay como 10 o 12 diferentes países en esta congregación hoy. Y yo le pregunto a cualquiera de ustedes, y ustedes seguro que me van a decir, ay, que en mi país éramos así. En mi país esto es así. No, hermanos. O en este país esto es así. No, hermanos. ¿Pero quién le dijo a ustedes que nosotros somos de estos países? ¿Acaso no decimos que somos como Abraham? Que somos aquí, ¿qué cosa? Peregrinos y advenedizos, pero buscamos la patria mejor. Amén, Benjamín.
Hermanos, cuando viene con el encuentro allí, Jesús le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y los hombres y lo has vencido. Ya tú no eres un mentiroso. Ya tú no vas a ser un hombre de carácter violento. No va a andar con esos apetitos pervertidos. No va a permitir que tu cultura te influencie, te dé influencia a ti para ser un hombre o una mujer secular cualquiera. No va a decir más no va a decir más, Silvana, en tu mente: es que mi madre o mi padre, yo nací con ese carácter fuerte, o porque estuve en el ejército. No, hermano, no. Cristo le dijo a Jacob: ahora tu nombre va a ser Israel. La nueva criatura va a ser un vencedor en el Señor. En el Señor. No porque tampoco tú eres tan bueno, Jacob. Es porque la misericordia, el poder de Dios que entra a formarnos, hermano. El poder de Dios. Y si yo estaba meditando esta mañanita, yo decía: y si ese poder fue efectivo en la vida de Jacob, ¿cuánto más no puede ser efectivo en mi vida, hermanos? ¿Cuánto más? Hay crisis en nuestros hogares, hay crisis en nuestra vida, en nuestro trabajo, en tu vida. ¿Hay alguna crisis? Hay crisis en las naciones. Hay crisis en los desastres naturales. Recuérdate que hay una cuarta vigilia. Note bien lo que sigue diciendo aquí. Dice entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Versículo 29. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó a Jacob aquel nombre de aquel lugar Peniel. Peniel, porque ¿qué cosa? Porque vio a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué cosa? ¿Por qué dice allí, hermanos? Peniel, porque lo vio. ¿Qué quiere decir literalmente? Ver cara a cara a Dios. Hermanos, esa va a ser la experiencia del pueblo de Dios. Mientras el mundo va a la deriva, mientras está la noche oscura, mientras viene la tormenta, mientras viene la crisis, Jesús quiere mostrarte, dice allí, cara a cara. Que en sí, de acuerdo a Éxodo, no sé, ni siquiera tenemos que leerlo porque lo hemos estudiado en esta iglesia varias veces. Que en sí pudo ver Jacob cuando vio el rostro de Dios. De acuerdo a Éxodo 33 y 34. Preguntas retóricas porque solamente quiero que meditemos. Allá en Éxodo 33 y 34, cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su rostro, Dios le mostró su gloria, su carácter, grande en misericordia, fuerte. ¿Cómo que dice allí, hermano? Todos esos atributos de Dios. Lento para la ira, grande en misericordia, hermanos. Ese es el Dios que nosotros nos estamos llamados a seguir, hermanos y amigos. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré una hendidura de la peña, hermanos. Sigue diciendo allá. ¿Te acuerdas? ¿Viste lo que dice allí, hermano? Te voy a poner en una hendidura en la peña, le dijo a Moisés. La peña era un símbolo de Cristo, hermanos. El mismo encuentro que tuvo Moisés fue el que tuvo Jacob. Pero tenía que esconderse en la peña. Tenía que, igual que Jacob, aferrarse del poder. Aunque Moisés fue un líder, creo que el líder más grande después de Jesús. Escuchen esto, hermanos. Escuchen esto. Que eso podría ser un tema para otro día.
Si Moisés, que fue quizás el líder más grande después de Jesús, tuvo que esconderse en la peña, estar, en otra palabra, en él no había ningún mérito, hermanos. Entonces Dios pudo mostrarle a él su rostro. Y hablando de Jacob, hermanos, allá en Génesis, hablando de Jacob, en Génesis, estamos aquí tratando de traerle a ustedes Génesis 32, ¿verdad? Génesis 32. Dice allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y el versículo 31, ¿qué pasó después de eso ahí? ¿Qué dice allí? Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y quedaba su escalera. ¿En cuál vigilia de la noche tuvo ese encuentro Jacob? En la última, al salir el sol, mis amados. Si viene una tormenta, hermanos, aquí hay una cita que yo quiero leerte. Antes que se me empiece a pasar el tiempo aquí. Alabado el nombre de Dios. El Señor es misericordioso. El Señor no nos ha dejado a ciega. No es para que andemos por ahí como gente que no tienen orientación profética. A mí me da pena ver gente en esta semana que andan, hermanos, están tratando incluso de echar mano de armas, supuestamente, para evitar que esta nación se convierta como, qué sé yo, Venezuela o Cuba. La Biblia declara, hermanos, que esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica, su crisis le llegará no cuando establezca un sistema, qué sé yo, socialista, comunista. ¿Cuántas historietas escuchamos por ahí? Esta nación, la crisis la va a venir, hermano, cuando en esta nación se establezca una ley nacional dominical. ¿No es así que dice la profecía? Entonces, hermanos, no andemos como la gente que andan en el mundo, como los que no tienen profecía dentro de su pueblo. Sí, estamos mirando, hermanos, que los eventos finales las piezas se están colocando, pero ya han venido colocándose de hace varios años. Varios años. ¿Sí? Si quieren le puedo hablar más claro después cuando estemos en cuanto a qué han dicho este lado, qué ha dicho el otro. Esta nación va a ir tornándose a lo que la profecía dice. No hace muchos años tuvimos, es más, déjame decirlo porque para que nadie quede en suspenso aquí. Fue un presidente republicano que dijo, debemos seguir la doctrina y las enseñanzas del Papa. Eso dijo el señor Bush. Después el señor Obama dijo, hay una autoridad superior a la nuestra, hablando del Papa. Y por eso yo hice este acuerdo que he hecho. Así que no importa quién es que está allí, hermanos. Por eso nosotros no debemos mezclarnos ni seguir a partidos políticos, ni exaltar el uno o el otro. ¿Entendemos eso? Ojalá que entiendan mi punto que quiero decir, hermano, aquí. En Patriarcas y Profetas, note bien lo que dice aquí la sierva del Señor. Unos parrafitos rápidos que quiero leerle. La página 289, para que veamos que no estoy presentando aquí cosas que me soñé anoche. Aquí hay lecciones para nosotros, hermanos, en esta historia que hemos venido estudiando en la escuela sabática y que hoy he querido sacar parte de aquí para meditar con ustedes. Tantas cosas que hay aquí, pero
Vamos a Patriarcas y Profetas. Vamos a hablar aquí. Jacob. No te bien, lo voy a buscar rapidito acá. Hablando de Jacob y su huida. Aquí vemos después vamos a ver rapidito aquí también que el pueblo de Dios va a pasar por una experiencia muy similar a la que tuvo Jacob. ¿Sí? A la que tuvo Jacob. Y es, hermanos, esa crisis lo que va a provocar lo que el pueblo de Dios va a tener que tener la experiencia de Jacob. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Si nosotros ahorita no 194, estoy buscando acá, Patriarca y Profeta. Si ahorita nosotros no buscamos del Señor y no tenemos claro nuestra visión, de seguro vamos a terminar en el lado equivocado de la historia, de la profecía. Sí, hermanos. Note cómo dice aquí la sierva del Señor. Note bien. Si Jacob, página 200, Patriarca del Profeta, si Jacob no se hubiese arrepentido antes por su pecado consistente en tratar de conseguir la primogenitura mediante un engaño, Dios no habría podido oír su oración ni conservarle bondadosamente su vida. No importa que Jacob se hubiese agarrado allí. No, él tuvo que experimentar ¿qué cosa? Un arrepentimiento, Jacob. Así será el tiempo. Escuchen esto, hermanos. Palabra de Dios también. Así será en el tiempo de angustia si el pueblo de Dios tuviera pecados inconfesos, jóvenes y adultos. Si el pueblo de Dios tuviera pecados inconfesos que aparecieran ante ellos cuando los torturen el temor y la angustia, serían abrumados. La desesperación anularía su fe. Oh, hermanos, Jeremías, describiendo el tiempo que viene, dice: será tiempo de angustia de Jacob, cual nunca lo ha habido. Jacob es un símbolo, es una ilustración en miniatura de lo que el pueblo de Dios va a pasar por estos días. Y otra vez, yo quiero dejar contigo y conmigo que nuestra liberación, como dice aquí, nuestra liberación de los malos caracteres, de los vicios, de los malos apetitos, de todas las cosas que nos alejan de Dios, de los ídolos que hablábamos esta mañana. Estudiamos cómo Raquel andaba escondiendo ídolos. ¿Será que también, si en estas historias hay lecciones para nosotros, será que nosotros también estamos escondiendo algunos ídolos? Raquel fue tan astuta que hasta lo escondió de su esposo, de sus siervas, de todo el mundo. Pero había uno que lo estaba mirando, hermanos. Cuando llegó la hora de descubrirse, allí estaban los ídolos. Aquí sigue siendo la sierva del Señor, que esto será, hermanos, la experiencia que el pueblo de Dios va a tener que pasar en estos últimos días. Hermanos, yo creo que nosotros como iglesia, como pueblo, debemos sí estar atentos a lo que tendremos que pasar. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Así como para Jacob llegó la liberación, porque experimentó esa experiencia, ese encuentro con Jesús. Hubo un arrepentimiento de él. Nosotros también, hermanos,
Y otra vez, voy a tener que terminar con esta pequeña cita aquí. Otro día podemos continuar con esta serie. Yo le decía a mi esposa, me senté en oración hace unos días, y hermanos, en vez de, para la gloria de Dios, salieron como 8 o 10 presentaciones de esto en cuanto a la cuarta vigilia de la noche. Ay, y me quedé maravillado, sorprendido. Yo dije, wow, quizás es que el Señor quiere que nosotros se nos grabe muy bien la idea de que aunque venga crisis, aunque vengan epidemias, aunque vengan guerras, aunque vean violencia, aunque vean inundaciones, aunque vean terremotos, aunque venga lo que venga, hermanos, hay un Dios que todavía está en el control y quiere estar en control de nuestra vida. Aunque en la noche más oscura, aunque mientras más oscura la noche, podemos por el ojo de la fe mirar la cuarta vigilia. Va a venir una salida de sol. Déjame leerte una cita aquí en el conflicto de los siglos para ir abriéndote el apetito. Hay un capítulo que le voy a dar ¿cómo se llama? De tarea. Como yo siempre doy tarea por aquí. Y a mis hermanos que me escuchan por allá. Alguien me ha dicho que nos está escuchando por allá. Y si usted siempre nos está dando tarea, qué bueno. Dios, porque hay que estudiar, hermanos. Hay un capítulo aquí. El capítulo, la presentación de hoy a esta parte, ustedes pueden darse cuenta que fue en el capítulo 40 de la angustia, del tiempo de angustia. Ahí habla cómo se mencionan los versículos de la Biblia, etcétera, etcétera, de Jacob. Pero hay un capítulo después de ese, y yo solamente lo voy a dejar con ustedes en este momento. Después, en otra ocasión, cuando sigamos esta serie, vamos a poder analizar con ustedes. Será el capítulo 41 del conflicto de los siglos, la liberación del pueblo de Dios. Déjame tratar de dejar el apetito, un poquito despertar el apetito a ustedes aquí y a ustedes que nos escuchan por allá. Escuchen, con esto voy a terminar aquí. Conflicto de los siglos, el capítulo 41, la liberación del pueblo de Dios. Eri, y ustedes que me escuchan por donde quiera, por allá, esto hay que analizarlo, hay que en oración, hermano, estudiar. Mientras más negra se pone la noche, mientras más pensemos que no hay cabida, no hay salida para nuestros problemas. Recuerden, ahí Jesús está dispuesto. En la hora más tenebrosa, Él quiere tener ese encuentro con nosotros y darnos la liberación, aunque sea en la cuarta vigilia del día. Note bien, parafito, es a medianoche. Estamos hablando de otra historia. Santa, voy a dejar con ustedes esto en la mente. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Mi hermana. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Hermanos, lo que hay guardado para ti y para mí, ¿qué es lo que hay aquí en la tierra? ¿Qué es lo que el enemigo puede traernos para que nos aparte de ese gran amor de Dios que ha dado su Hijo unigénito para que nosotros podamos tener esa liberación? Jacob, fue verdad que su origen fue un origen de mentira, de tragedia, de envidia, de engaño.
pero terminó siendo un israelita, hermanos. Pudo arrepentirse antes del encuentro con su enemigo. ¿Cómo está nuestra vida hoy? ¿Cómo está tu vida hoy, mis amados? Hemos reconocido, estamos reconociendo nuestros defectos. Estamos viendo la nube negra. Sí, porque hay muchos alarmados por ahí y hay muchas también especulaciones. Muchas especulaciones. Otra vez, seamos un pueblo centrado. Seamos hombres y mujeres que estamos caminando, reconocer nuestros defectos, reconocer nuestros pecados, ponerlos a los pies de Jesús y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él te va a decir: marche. ¿Rumbo hacia dónde? ¿Marchar hacia dónde? Hacia nuestra liberación final. Que esa sea nuestra oración, que ese sea nuestro deseo, y que de aquí en adelante hagamos, hermanos, estos días que nos quedan aquí en esta tierra, días en los cuales podamos traer esas tribus tras tribus. Hermanos, así dice literalmente: van a venir la mayor parte de los hijos de Dios. No están aquí en el adventismo. No, hermanos, no. Dios va a traer a su pueblo gente de afuera. Y yo alabo el nombre de Dios que aquí en esta iglesia estamos viendo hermanos y hermanas. Pero ¿saben una cosa? También vamos a ver hermanos que van a venir, hijos de Dios, que nunca han escuchado estas cosas. Ahora estamos mandando esto por todo Washington, donde está en la Casa Blanca, y ahora con una nueva administración allí, nuevos congresistas, nuevos senadores. Tenemos que seguir enviando estos periódicos, porque nos habla del último mensaje de misericordia. Todos, hermanos, para que podamos traer y se cumpla lo que Jesús dijo. Hermanos, Jesús dijo: tengo muchos allá afuera que no son de este rebaño, pero también a ellos los tengo que traer. ¿Sabe quién va a usar Jesús para eso? Gente como nosotros. Quiero decirte, y con esto termino, Dios le dio otra oportunidad más al mundano Esaú. Cuando él vio el rostro de Jacob, dice que él vio como el rostro de un ángel. Qué bueno. Vamos a tener piano, qué lindo. We're going to have piano. Thank you. Thank you, my dear. Thank you. Hermanos, Jesús le dio una última oportunidad aún al mundano Esaú. Jacob fue el instrumento. Estudiábamos la versión que nunca más se volvieron a ver Labán contra Jacob. Pero Esaú, Dios le dio la oportunidad para que viera en su mismo hermano el cambio. Ya no era Jacob. Cuando él tuvo el último encuentro con él, el nombre de Jacob ahora era Israel. Le dio la oportunidad que él viera el testimonio de su hermano. Y el mismo perverso Labán pudo tener la oportunidad, hermano, de adorar al verdadero Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Usted y yo, Dios nos ha escogido, hermanos, a ustedes y a mí, para que presentemos al mundo el último mensaje de misericordia y el último testimonio a favor de su salvación. Que Dios nos guarde, hermanos, que la experiencia de Jacob sea nuestra experiencia, y si esa va a ser la de ustedes y la de este servidor, sin duda tendremos nuestra experiencia en esa cuarta vigilia, cuando el sol salga en la mañana y escuchemos, le demos la bienvenida a Jesús en las nubes de los cielos. Vamos a orar, hermanos. Let's pray.
amante Padre, que moras en los cielos y en el corazón de tus hijos. Padre, ayúdanos para que, aunque vemos lo que viene, aunque sabemos que este mundo vamos a encontrar aflicciones, vamos a ver muchas cosas que nos van a querer desorientar, pero Padre, danos el bendito privilegio de poder ser atraído a ti, que podamos tener ese encuentro con tu Hijo amado Jesús, que podamos dejar sobre sus pies nuestros pecados, nuestros malos caracteres, nuestros apetitos pervertidos, toda la naturaleza, Padre, una naturaleza carnal. Ayúdanos a desprendernos, Señor, de todo aquello que nos impida a recibir ese nuevo nombre, ese nombre que tú tienes para cada hijo tuyo. Padre, te pido no solamente por esta congregación, te pido también por los hermanos y amigos que han venido siguiéndonos a través del internet. Te pido también, oh Padre, por aquellos que han de venir por el testimonio de nuestras vidas. Ayúdanos para que en vez de ser piedras de tropiezo, podamos ser puentes de luz para muchas almas. Te pido también que tú bendigas los alimentos que vamos a ingerir en unos instantes. Oh Padre, cuando el tiempo no sea más, danos una parte en tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.